Pues ya estamos aquí en el foro para nuestro análisis en perspectiva sobre las reformas estructurales. Enrique, te preguntaría así, de entrada, ¿cuáles son estas reformas y por qué decimos que son reformas estructurales? Pedro, me da mucho gusto estar aquí en tu programa. Saludo a Leonardo, señor director. Qué gusto estar aquí y dialogar sobre este tema. Son 11 reformas estructurales que han cambiado elementos que los mexicanos nos debatimos durante muchos años. Recordarás, Pedro, que cuando estábamos en la universidad como estudiantes, había toda una agenda de reformas estructurales y había discusiones alrededor y que no llegaron a aterrizarse en el Poder Legislativo. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se firma un pacto por México, que engloba ideas de distintas fuerzas políticas representadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, que ponen una agenda pública, una agenda abierta al debate, y a partir de ahí se presentaron distintas iniciativas, tanto de reforma constitucional como algunas de reforma legal, que dieron continuidad a un trabajo legislativo muy rico y que si tú ahora comparas la magnitud o el tamaño de la Constitución de la República hace 2 años y ahora, es una constitución distinta, es una constitución diferente que trae importantes cambios, creo yo, para el beneficio de todos los mexicanos. Te haría la pregunta a ti, Leonardo, desde el punto de vista, primero político, porque creo que es muy interesante lo que nos dice y es cierto lo que dice Enrique, que estas reformas de alguna manera, quizá con este contenido con otro, pero eran temas que estaban en la agenda desde hace mucho tiempo y que no habían tenido como cauce final transformaciones normativas. ¿Cómo explicar que en los últimos años, decía yo, para mí desde 2008, pero sobre todo, digamos, en esta última periodo, en los primeros meses, años de esta administración, se hayan detonado estas reformas? Bueno, antes que nada, buenas noches, Enrique, Pedro, gracias por la invitación. Creo que se explica en gran medida por el Pacto por México, el hecho de que se hayan podido sentar las 3 principales fuerzas políticas del país, las que tienen mayor representación en las cámaras, le dio viabilidad política a esta reforma, a este conjunto de reformas, y eso explica en gran medida que en un tiempo bastante corto se hayan podido procesar reformas tan importantes, de tanto calado, ¿no? No en todas fueron juntas estas 3 fuerzas, vimos alineamientos interesantes. Sí. En la fiscal, por ejemplo, el PRI con el PRD, con la mayor parte del PRD. Vimos también que en la energética fueron el PRI y el PAN. Probablemente la discusión más fuerte fue en torno a esta reforma, la energética. Vimos que en otras fueron prácticamente juntos. Claro, la política electoral, transparencia, telecomunicaciones, educativa, competencia económica. Entonces, creo que es interesante por el tipo de trabajo político que se hizo y al que no estábamos acostumbrados en los últimos años. Creo que desde el último sexenio que gobernó el PRI previo a la alternancia, ya se había visto a partir de 97 que no era fácil construir acuerdos para reformar la Constitución en ciertos temas. Se vio en el caso de la reforma energética que planteó Zedillo. No hubo acuerdos durante los 2 gobiernos panistas en torno a varios de los temas más importantes de la agenda y por eso creo que es interesante ver cómo en menos de 2 años se pudieron sacar tantas reformas y creo que eso se explica precisamente a partir del hecho de que se logró un acuerdo en lo fundamental entre las 3 principales fuerzas políticas. Enrique, nos comentabas, y es cierto que la Constitución cambió su rostro de manera muy significativa. Tú eres economista, pero también eres abogado, y alguna de las observaciones que se ha hecho desde el gremio jurídico, sobre todo los constitucionalistas, es que por lo que hace a la técnica jurídica de estas reformas, no necesariamente fueron las mejores operaciones legislativas. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sobre todo haciendo una valoración en todo lo que estaba en juego, la necesidad política, la necesidad de generar un consenso amplio, de traducirlo en normas y de sentar las bases para lo que sigue. Yo considero que la técnica legislativa fue adecuada y permíteme describirte porque creo que la Constitución tiene una parte en sus artículos, por ejemplo la reforma energética en concreto, muy rica y que respeta el que todos los hidrocarburos en el subsuelo sean propiedad de la nación. Ahora bien, se describe también la posibilidad de tener contratos modernos y actuales que tienen la gran mayoría de los países del mundo que extraen petróleo o gas natural para el beneficio de la nación y que están claramente establecidos en el artículo 27 de la Constitución. Ahora bien, también la reforma constitucional remite a artículos transitorios que establecen los mecanismos, ¿no? que para algunos autores han sido polémicos porque establecieron en los artículos transitorios, y creo yo que fue atinado,
todos los mecanismos a través de los cuales se marcaba ya el andamiaje de la legislación reglamentaria, de la legislación de alguna secundaria. manera se cerró la puerta, digamos, se cerraron los márgenes de la legislación Y secundaria. pienso que estuvieron bien hechos porque los artículos transitorios reflejaban los tiempos, las modalidades y los espacios a través de los cuales se iba a poner la reforma en acción. Y hemos visto ya en las acciones del Gobierno de la República que efectivamente ya se han creado los consejos de administración tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad, con universitarios destacados como el doctor Mario Molina en el caso de la CFE. También estamos viendo que ya el SENACE se convierte en un órgano independiente para despachar la energía eléctrica, se crea el SENAGAS para administrar el transporte de gas natural en el país y están dándose los cambios estructurales que se habían establecido. De la propia reforma constitucional. Así es, que está la reforma constitucional, pero en los transitorios se encuentran más sentido y que se aplican ya en la legislación secundaria y próximamente en los reglamentos. Yo considero que fue un buen camino. ¿Tú crees que era necesario también eso? Porque te lo pregunto como economista, no te llevo al terreno de los abogados, pero que en algunas de las reformas, por ejemplo, en estas que tienen pues implicaciones de carácter económico, convenía sentar las bases desde la Constitución para ofrecer certeza, seguridad a los inversores. ¿Qué opinarías de esto? Creo que en algunos casos, para el tipo de cambios que se aprobaron, sí se tenían que hacer las reformas desde la Constitución. Yo en lo personal no estoy muy convencido del rumbo que se escogió para llevar a cabo las reformas, pero sí al mismo tiempo estoy consciente que para el tipo de cambios que se dieron, sobre todo en el ámbito de la energía, pues era necesario darle certeza desde la Constitución. ¿A qué te refieres cuando dices no estoy muy convencido del rumbo que se dio a las reformas? No estoy muy convencido de que vaya a ser el mejor esquema de participación público-privado, sobre todo en el caso del petróleo. Estamos pensando en la energética. Concentrémonos, si les parece, unos minutos por ahí. Es tal vez el que me preocuparía más por los plazos de apertura, por el esquema mismo en el que se va a hacer. Creo que al final de cuentas, ahí la discusión está básicamente en la capacidad de regulación que vamos a tener, que va a tener el Estado mexicano para garantizar que los aspectos positivos que se espera de la reforma realmente se materialicen. Esa ha sido una reflexión constante en los medios, ¿no, Enrique? La de si el Estado va a tener o no la capacidad, sobre todo en esta reforma, sigamos en la energética, que aunque estamos un poco hablando de todas en contexto, creo que es una de las más relevantes y de las más discutidas. Y se cuestiona esto que dice Leonardo, si el Estado va a poder regular la operación de los distintos actores involucrados. Absolutamente, es un reto hacia adelante muy importante el de tener órganos reguladores fuertes que puedan garantizar la correcta ejecución de la reforma energética. Creo que se están dando pasos en ese sentido, pero permítame dar un elemento anterior. ¿Por qué era necesaria una reforma energética? Y si esta reforma atiende a esas necesidades. En primer lugar, la producción petrolera de México llegó a su momento más afortunado en el 2004, cuando el país produjo 3.4 millones de barriles diarios de petróleo. De entonces a la fecha, la producción petrolera ha caído en cerca de 1 millón de barriles diarios de producción. Hoy estamos produciendo cerca de 2.4 millones de barriles diarios de petróleo, es decir, 1 millón de barriles diarios menos que antes. ¿Por qué no lo hemos sentido los mexicanos en la bolsa? ¿Por qué esta caída en la producción no nos ha afectado en el presupuesto y en las inversiones del país? Porque al mismo tiempo, el precio internacional de nuestra mezcla mexicana del petróleo pasó de valer $30 por barril en 2004 a cerca de $100 por barril en el 2012. Es decir, conforme cayó la producción petrolera, se sobrepuso el crecimiento en el precio por cada barril que extraíamos. Tú imagínate lo que hubiéramos ganado, Pedro, como país, si hubiéramos mantenido una producción petrolera elevada a precios internacionales altos. En este año estamos enfrentando ahora un problema. La producción ha caído a 2.4 millones de barriles diarios, como comentaba, pero también los precios internacionales han estado cayendo de $100 por barril del año pasado a cerca de $80 por barril en el caso de la mezcla mexicana de petróleo en este año. Es decir, estamos encontrándonos en un escenario que no era conveniente para el país. Menor producción petrolera y menor precio de la mezcla mexicana internacional. En consecuencia, se necesitaba cambiar las cosas, se necesitaba activar el que Petróleos Mexicanos pudiera asociarse en territorio nacional, como lo hace cualquier empresa petrolera estatal del mundo. Statoil en Noruega se puede asociar con el sector privado, tanto noruego como internacional. Petrobras en Brasil puede asociarse en Brasil para extraer petróleo, tanto con empresas locales como con empresas internacionales.
Ecopetrol en Colombia podía hacer lo mismo. Petróleos Mexicanos tenía la particularidad constitucional de no poder llevar a cabo contratos con el sector privado, nacional o internacional, para poder ampliar la plataforma de extracción petrolera. Y eso era necesario cambiarlo. Leonardo, esta reforma es una de las que en la manera en la que el gobierno ha, digamos, socializado las transformaciones, estaría orientada junto con otras al crecimiento económico. Estas son de las de crecimiento, detonación de crecimiento económico. ¿Tú crees que vaya a tener esta, y no solo esta en el conjunto de las demás, ese efecto en el mediano plazo? No estoy muy seguro, sinceramente quisiera que así fuera. No estoy muy seguro, entre otras cosas, porque también depende mucho de cuál va a ser el contexto internacional en el cual pues vamos a ver que comiencen a darse los primeros pasos ya en la instrumentación de la reforma. El simple hecho de que bajen los precios del petróleo no es el mejor incentivo en este momento para llevar a cabo inversiones tan cuantiosas como las hubiéramos esperado. Yo diría que una reforma de este tipo no necesariamente da sus resultados en el corto plazo, como muchos lo esperarían. Hay horizontes más largos para poder evaluar la reforma. Yo creo que en el largo plazo es cuando vamos a poder ver si realmente cumplimos estos objetivos. De la misma manera que también la declinación de la producción se explica a partir de 2004 por las reformas que se dejaron de hacer, por las inversiones que se dejaron de realizar desde los años 80 en exploración de nuevos yacimientos y ya propiamente en la perforación de los mismos. Vamos a ver también resultados, yo creo más bien en el mediano plazo, sobre todo por la dinámica económica en la que está viviendo el mundo. Esto de los tiempos es interesante porque algunas de las reformas darán sus resultados de manera inmediata. La político-electoral pues ya tiene que estar dando frutos en 2015, porque ahí está la elección. Algunas, por ejemplo, en materia de transparencia, bueno, conforme se empieza a activar, si se activan bien el órgano garante, pues empieza a surtir efectos. En cambio acá depende de muchos factores que empecemos a ver, digamos, el impacto. Y me imagino, y te lo pregunto, Enrique, que para ustedes como gobierno, digamos, el mediano y largo plazo no son el objetivo ni el ideal. Supongo que quisieran poder ofrecer resultados y poder socializar los mismos en el corto plazo. ¿Crees que van a lograr hacerlo? Yo te diría esto, Pedro. Obviamente el objetivo de las reformas es arrojar beneficios en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y cada reforma tiene distintos mecanismos para hacerlo realidad. Pero en el contexto de la reforma energética, Leonardo tocaba un punto muy importante. ¿Cuánto estábamos invirtiendo como país para extraer petróleo y gas natural? Pues bien, de 1997 al 2012 subió en 9 veces la capacidad de inversión del Estado mexicano en esos campos para extraer petróleo y gas. Sin embargo, la producción tanto de petróleo como de gas ha venido a la baja. ¿Por qué razón? Porque los campos en los cuales estábamos invirtiendo para esta extracción, digamos el llamado petróleo fácil o el petróleo convencional, pues está terminando en México. Entonces vamos a escenarios donde requerimos más tecnología, mayor inversión y para lograrlo en el largo plazo, como bien dice Leonardo, tenemos que empezar en el corto plazo. El largo plazo no funciona, no sucede por sí mismo. Tenemos que llevar acciones en el corto plazo para poder ver frutos en el mediano y en el largo plazo. Permíteme darte un ejemplo con el gas natural, que además es muy importante para la generación de energía eléctrica de bajo costo y de bajo impacto al medio ambiente. México tuvo en el 2012 alertas críticas de gas natural. El país no estaba produciendo el suficiente gas natural para poderlo consumir en la industria y en el sector eléctrico. Y tampoco teníamos los gasoductos que nos permitieran traer gas natural de los Estados Unidos a un precio históricamente bajo, el del gas natural shale en Texas, porque no teníamos gasoductos para poderlo traer. A partir de la reforma energética resolvemos 2 elementos. Primero, vamos a poderle permitir a empresas mexicanas e internacionales que por sí solas o asociadas con petróleos mexicanos extraigan más gas natural en México. Antes lo estaban extrayendo las empresas privadas mexicanas, pero en Texas, y se lo vendían a México. Oye, pero si esas inversiones mexicanas en Texas quisieran venirse a territorio nacional, la Constitución no se los permitía. Luego entonces todos esos empleos, todas esas inversiones, el pago de estos impuestos, en lugar de hacerse en México, se estaba haciendo en Estados Unidos. Lo mismo pasaba con la refinación de gasolinas en México. Si Pemex quería, la mejor refinadora que tiene, o la más, digamos, con mejores resultados, la mejor refinadora que tiene Pemex actualmente está en Houston, está en Texas. Pero si quería Pemex traerse esa inversión con ese socio comercial que es la empresa Shell, de Texas a México,
la Constitución no se lo permitía. Ahora la reforma energética sí permite llevar a cabo esas inversiones y sí permite llevar esas asociaciones, con lo cual creemos tener entonces elementos para crecer económicamente y generar empleo. Leonardo, suena bien, así como lo plantea Enrique. ¿Tú lo ves igual? ¿Tienes el mismo diagnóstico del potencial que tiene esta reforma en estos temas en específico? Si las cosas funcionaran así, sí, por supuesto. Me preocupa, insisto, aquí básicamente es un problema de regulación. En la mayor parte de los países del mundo en donde hay un régimen mucho más libre de asociación entre empresas públicas y empresas privadas, esto se debe también a que hay una gran capacidad de regulación. Se crean nuevos instrumentos y se crean, para las comisiones ya existentes, y se crean nuevos órganos reguladores en esta reforma. Lo importante va a ser que funcionen como están planeados. Y eso tendrá que ver mucho también con el diseño institucional y el sistema de contrapesos y de vigilancia que tengan estos distintos organismos para lograr que realmente funcionen así, porque a final de cuentas se trata de mercados que no son mercados competitivos, son mercados muy concentrados, son mercados oligopólicos, en donde las empresas tienen un gran poder de mercado y se pueden coludir entre ellas. De ahí la importancia de poderlas regular bien desde el Estado. Voy a tener que hacer un corte porque el tiempo se acaba y volvemos sobre este tema, y si les parece hacemos algo que creo que sería interesante, que es mirar estas reformas estructurales, no solamente la energética, desde la perspectiva de los órganos que se crearon, porque cambió el rostro del Estado mexicano y cambió en el conjunto de entidades que ahora tienen responsabilidades concatenadas, pero no necesariamente bien coordinadas, precisamente de regulación o de garantía de derechos. Pero estamos aquí en Observatorio, hablando de reformas estructurales, hablando de la reforma energética, pero del conjunto de modificaciones que han tenido lugar a nuestra Constitución en los años recientes. Ya volvemos después de un corte.